El accidente ocurrió en una noche lluviosa de Madrid, cuando el coche de Alejandro patinó en la autopista A6, chocando contra la mediana con un estruendo que rompió el silencio de la tormenta. En lugar de la muerte que esperaba, se despertó en un hospital con Carlos, un desconocido que lo había rescatado, a su lado, susurrando: «Estás temblando», y atrayéndolo bajo su manta improvisada en la sala de emergencias. Un gesto que desencadenó una cadena de eventos que destrozaría sus vidas. Aquel gesto de calidez humana se convirtió en el inicio de una relación prohibida, forzando a Alejandro a confrontar secretos que había enterrado durante años. Alejandro Ruiz, un ingeniero de 25 años en una firma de construcción en el centro de Madrid, siempre había vivido bajo la sombra de su familia conservadora. Su padre, un militar retirado de la época franquista, y su madre, devota católica, esperaban que él siguiera el camino tradicional: casarse, tener hijos, perpetuar el linaje. Pero Alejandro llevaba un secreto que lo carcomía por dentro. Desde la adolescencia, había sentido atracción por los hombres, un sentimiento que reprimía con fuerza, asistiendo a misas dominicales y saliendo con mujeres para mantener las apariencias. El accidente fue el catalizador. Carlos Mendoza, de 28 años, era un paramédico experimentado, abiertamente gay, que había visto suficiente sufrimiento en su trabajo para no juzgar a nadie. Esa noche, al sacar a Alejandro del coche destrozado, no solo le salvó la vida física, sino que también abrió una grieta en su armadura emocional. Los días siguientes al accidente fueron un torbellino. Alejandro, con costillas fracturadas y una conmoción leve, fue dado de alta rápidamente. Pero Carlos insistió en visitarlo en su apartamento en el barrio de Chamberí. «No puedes estar solo en este estado», le dijo, trayendo sopa y medicamentos. Alejandro, aún aturdido por el trauma, aceptó la ayuda. Conversaron durante horas, sobre la lluvia incesante de esa noche, sobre el estrés del trabajo de Carlos en las ambulancias, sobre la soledad que ambos sentían en una ciudad tan vibrante pero impersonal. Carlos compartió abiertamente su historia: había salido del armario a los 20 años, perdiendo amigos y enfrentando rechazo familiar, pero ganando libertad. Alejandro escuchaba en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de envidia y terror. «¿Y tú? ¿Qué te hace temblar de verdad?», preguntó Carlos una tarde, mientras compartían un café. Alejandro evadió la pregunta. Pero esa noche, solo en su cama, no pudo dormir, reviviendo el momento bajo la manta en el hospital. La relación se profundizó sutilmente. Carlos lo invitaba a paseos por el Retiro, donde hablaban de todo menos de lo obvio. Alejandro sentía una atracción creciente, pero la negaba, recordando las palabras de su padre: los hombres de verdad no se desvían. Sin embargo, una noche, después de una cena improvisada en el apartamento de Carlos en Malasaña, el dique se rompió. Estaban viendo una película cuando Alejandro, abrumado por el estrés post-accidente, comenzó a llorar. Carlos lo abrazó. Y en ese abrazo, Alejandro besó a Carlos por impulso. Fue un beso torpe, lleno de confusión. Pero Carlos respondió con ternura. «No tienes que etiquetarlo ahora», murmuró. Alejandro se apartó, aterrorizado. «¿Qué he hecho?», pensó, saliendo corriendo bajo la lluvia.
Al día siguiente, Alejandro evitó las llamadas de Carlos. Regresó a casa de sus padres en las afueras de Madrid para el fin de semana. Fingiendo normalidad. Su hermana menor, Elena, notó su distracción. Pareces un fantasma. Alejo. ¿Qué pasa? Él mintió, hablando solo del accidente. Pero internamente, el conflicto rugía. ¿Era esto amor? ¿O solo gratitud por el rescate? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en familias tradicionales como la suya. Alejandro imaginaba el rechazo, su padre desheredándolo, su madre rezando por su alma. Decidió ignorar a Carlos, bloqueando su número. Pero el destino intervino, en una reunión familiar. Su primo, un policía, mencionó casualmente un paramédico gay que había salvado a alguien en un accidente reciente. Tipos como ese son valientes. Pero no para nuestra familia, dijo su padre con desdén. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Semanas después, el azar los reunió de nuevo en un café cerca del hospital. Carlos no mostró rencor. Entiendo si necesitas espacio, dijo. Alejandro, incapaz de resistir, confesó su lucha interna. Mi familia me mataría si supieran. Carlos lo miró con empatía. La vida es demasiado corta para vivir en mentiras. Yo perdí a mis padres por un tiempo, pero recuperé mi paz. Empezaron a verse en secreto. Paseos nocturnos por las calles empedradas de la Latina. Conversaciones profundas sobre identidad y sociedad. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo acechaba. Cada decisión un beso robado. Una mano entrelazada en la oscuridad venía con un precio, la culpa que lo devoraba al mentir a su familia. El clímax de esta primera fase llegó cuando Alejandro, en un momento de debilidad, invitó a Carlos a una fiesta de trabajo disfrazada de amigo. Allí, un compañero borracho hizo un comentario homofóbico. Y Carlos, fiel a sí mismo, lo confrontó. Alejandro, aterrado por las miradas, fingió no conocerlo bien y se alejó. Esa noche, Carlos lo enfrentó. ¿Vas a seguir escondiéndote? Alejandro lloró, admitiendo su cobardía. No estoy listo. Carlos suspiró. Entonces, quizás no estemos listos el uno para el otro. Se separaron esa noche, dejando a Alejandro solo con su dolor, cuestionando si el precio de la autenticidad valía la pérdida de todo lo que conocía. Los meses siguientes fueron un infierno para Alejandro. Intentó volver a su vida normal, trabajo, gimnasio, citas ocasionales con mujeres para aplacar las preguntas de su familia. Pero cada noche, soñaba con Carlos. Con ese abrazo en el hospital que lo había cambiado todo. La sociedad madrileña, con sus PRI de perats y leyes inclusivas, contrastaba con el microcosmos conservador de su hogar. Su madre lo presionaba para que conociera a la hija de una amiga. Una buena chica católica. Alejandro accedía a cenas incómodas, fingiendo interés. Pero su mente vagaba a los momentos con Carlos. El conflicto interno se intensificaba. ¿Era moral ocultar su verdadero yo? ¿O era ético proteger a su familia del dolor? Carlos, por su parte, no se quedó quieto. Como paramédico, salvaba vidas diariamente.
Pero su propia vida se sentía vacía sin Alejandro. Se unió a un grupo de apoyo LGBT en Chueca, donde compartió su historia. Me enamoré de alguien que no puede amarse a sí mismo, confesó. Allí conoció a Raúl, un activista de 30 años, carismático y sin miedos. Raúl lo invitó a eventos. Y pronto surgió una chispa. Carlos, herido por el rechazo de Alejandro, decidió avanzar. Empezaron a salir. Y aunque no era lo mismo, le dio estabilidad. El destino intervino de nuevo cuando Alejandro, en una crisis de ansiedad, colapsó en el trabajo y fue llevado al hospital donde trabajaba Carlos. Al verlo en la camilla, Carlos sintió un torrente de emociones. Otra vez temblando, dijo con ironía, cubriéndolo con una manta. Alejandro. Débil. Murmuró, te extraño. Carlos lo miró. Debedido. Tengo a alguien ahora. Alejandro sintió como si le clavaran un cuchillo. Al ser dado de alta, buscó a Carlos en su apartamento. Por favor. Dame otra oportunidad. Carlos. Enfadado. Replicó, me traicionaste en esa fiesta. Elegiste el miedo sobre nosotros. Alejandro suplicó, explicando su lucha con la familia y la sociedad. No es traición. Es supervivencia. Carlos cedió parcialmente, podemos intentarlo. Pero no en secreto para siempre. La relación se reanudó. Pero con tensiones. Se veían en hoteles o en el apartamento de Carlos, evitando lugares públicos. Alejandro pagaba el precio en culpa, mentía a su hermana Elena, quien sospechaba algo. Estás distante. Alejo. Hay una chica. Él negaba. Pero el estrés lo consumía. Un día, en una discusión acalorada, Carlos exigió, o le dices a tu familia, o terminamos. Alejandro, aterrorizado, eligió el silencio. Pero el universo conspiró, Elena encontró un mensaje en su teléfono de Carlos. Confrontándolo. Ella reaccionó con sorpresa pero apoyo. Si te hace feliz. Yo estoy contigo. Alejandro lloró de alivio. Pero temía al resto de la familia. Mientras tanto, Carlos enfrentaba su propio dilema. Raúl, al enterarse de la reconciliación, lo acusó de ser masoquista. Estás sacrificando tu dignidad por alguien que te esconde. Carlos dudaba, ¿valía la pena el dolor? Decidió dar un ultimátum. En una cena romántica en un restaurante discreto de Lavapiés, le dijo a Alejandro, en un mes. O sales del armario con tu familia. O me voy con Raúl. Alejandro, en pánico, aceptó el desafío. Pero el precio era alto, noches de insomnio. Imaginando el rechazo. La tensión escaló cuando el padre de Alejandro, al notar su cambio, lo interrogó. Pareces atormentado. Hijo. ¿Problemas en el trabajo? Alejandro casi confiesa. Pero se retracta. En cambio, planea una cena familiar para revelarlo. Sin embargo, el día antes, Carlos, impaciente, lo presiona en una llamada. No más excusas. Alejandro explota, no entiendes la presión.
Colgaron enfadados. Esa noche, Alejandro bebe solo, cuestionando sus elecciones. ¿Era correcto forzar la verdad? ¿O debía proteger a todos? Al día siguiente, la cena familiar llega. Alejandro, nervioso, reúne a sus padres y Elena. Tengo algo que decir. Pero antes de hablar, su padre anuncia, tu madre y yo sabemos que has estado actuando raro. Si es sobre una novia, dilo. Alejandro, con el corazón en la garganta, confiesa, no es una novia. Es un novio. Soy gay. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó. Rojo de ira, en mi casa. No. Su madre lloró, Dios te perdone. Elena defendió, papá. ¿Es tu hijo? La familia se fracturó, el padre lo echó. La madre suplicó reconciliación. Alejandro salió destrozado. Yendo directo a Carlos. ¿Lo hice? Perdí a mi familia. Carlos lo abrazó, pero me ganaste a mí. Sin embargo, el precio era evidente, Alejandro. Sin hogar temporal. Se mudó con Carlos. Pero la herida sangraba. La vida con Carlos era un bálsamo y una batalla. En el apartamento de Malasaña, compartían rutinas, desayunos perezosos, caminatas por el mercado de San Miguel, noches de películas. Alejandro se sentía libre por primera vez. Pero el rechazo familiar lo perseguía. Llamadas ignoradas de su madre. Mensajes furiosos de su padre. Has traicionado nuestros valores. Escribió él. Alejandro luchaba con la culpa, ¿había sido egoísta? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, amplificaba el conflicto. En el trabajo, rumores circulaban, un colega conservador lo evitó. Pero Carlos lo apoyaba, el tiempo cura. Yo pasé por esto. Sin embargo, grietas aparecieron. Carlos, acostumbrado a la apertura, se frustraba con la melancolía de Alejandro. No puedes vivir en el pasado. Alejandro replicaba, fácil para ti decirlo. Tú no perdiste todo. Discusiones escalaban. Revelando matices éticos, ¿era justo que Carlos presionara tanto? ¿O era necesario para el crecimiento? Una noche, después de una pelea, Alejandro salió solo y se encontró con Elena en un bar. Ella mediaba, papá está enfadado. Pero mamá quiere verte. Alejandro dudó, ¿vale la pena reconciliar si significa ocultar de nuevo? Elena insistió, no ocultes. Pero perdona. Mientras, Carlos reconectó con Raúl en un evento LGBT. La tentación surgió, Raúl ofrecía estabilidad sin drama. Carlos confesó a un amigo, amo a Alejandro. Pero el costo es alto. Decidió confrontar, necesitamos terapia. Alejandro accedió. Y en sesiones con un psicólogo en Chueca, desentrañaron traumas. Alejandro admitió su resentimiento hacia Carlos por el ultimátum. Me forzaste a elegir. Carlos replicó, te forcé a ser tú mismo. El terapeuta destacó, ambos pagan precios, tú. Familia, él. Paciencia. El punto de inflexión llegó en una manifestación del orgullo en Madrid. Carlos insistió en ir juntos. Alejandro, nervioso, aceptó.
Entre banderas arcoíris y multitudes. Se sintió empoderado. Pero vio a su primo. El policía. En servicio. El pánico lo invadió, se escondió. Carlos. Decepcionado. Lo enfrentó después, aún te avergüenzas. Alejandro lloró, es instinto. Esa noche. Carlos empacó, necesito espacio. Quizás Raúl sea mejor. Alejandro. Devastado. Suplicó, no me abandones ahora. Carlos se fue. Dejando a Alejandro solo con su reflexión, ¿había sido la salida del armario una victoria o una cadena de pérdidas? Días después. Alejandro buscó reconciliación familiar. Visitó a sus padres. Su madre lo abrazó. Llorando, te quiero. Pero rezo por ti. Su padre. Rígido. Dijo, si eliges ese camino. No esperes mi bendición. Alejandro eligió la honestidad, es quien soy. Salió con el corazón roto pero resuelto. En el trabajo. Enfrentó prejuicios, un ascenso denegado. Sutil discriminación. Pagó el precio social. Uniéndose a grupos de apoyo donde compartió su historia. Inspirando a otros. Carlos. Con Raúl. Se dio cuenta de su error. Extrañó su vulnerabilidad. Admitió. Rompió con Raúl y buscó a Alejandro. Encontrándolo en el retiro. Dijo, fui egoísta. El precio de amarte incluye esperar. Alejandro. Cauteloso, ¿y si duele más? Reconciliaron. Pero con límites, terapia continua. Paciencia mutua. La tensión societal escaló cuando un escándalo familiar estalló. El padre de Alejandro. En una reunión. Despotricó contra los desviados. Y un familiar grabó y publicó en redes. El vídeo viralizó. Atrayendo atención a Alejandro. Amenazas anónimas llegaron, vuelve al armario o sufre. Carlos lo protegió. Pero el miedo creció. Decidieron mudarse a Barcelona. Buscando un entorno más liberal. El traslado fue un sacrificio, Alejandro dejó su trabajo. Carlos su red de amigos. En la nueva ciudad. Reconstruyeron. Pero el pasado acechaba. En Barcelona. La vida parecía renacer. Alejandro encontró empleo en una firma progresista. Y Carlos en un hospital local. Paseaban por la Rambla. Asistían a eventos culturales. Fortaleciendo su vínculo. Pero las cicatrices persistían. Alejandro soñaba con reconciliación familiar, llamó a su madre regularmente. ¿Quién suavizaba? Papá pregunta por ti. A su manera. Elena visitó. Trayendo esperanza. Sin embargo, el conflicto ético perduraba. ¿Debía Alejandro perdonar el rechazo inicial? ¿O exigir aceptación total? Carlos enfrentaba su propio tormento. El ultimátum pasado lo perseguía, en terapia. Admitió, fui manipulador. Alejandro replicó, pero me salvó. Su relación maduró. Enfocándose en acciones, voluntariado en ONGs LGBT. Ayudando a jóvenes en situaciones similares. Alejandro encontró propósito. Pero pagó con agotamiento emocional. El clímax final llegó con una crisis. El padre de Alejandro sufrió un infarto. En el hospital de Madrid. Alejandro voló de vuelta. Su familia. Reunida.
Lo vio llegar con Carlos. Él viene conmigo, dijo firme. Su padre. Débil. Murmuró, hijo. Lo siento. Lágrimas fluyeron, el hombre admitió, el miedo me cegó. La sociedad cambia. Yo debo cambiar. La madre abrazó a ambos. No fue perfecto, prejuicios Linger, pero fue un paso. Alejandro sintió alivio. Pero cuestionó, ¿era genuino? ¿O forzado por la muerte cercana? De vuelta en Barcelona. La pareja reflexionó. Carlos dijo, pagamos mucho, familias rotas. Corazones heridos. Pero ganamos autenticidad. Alejandro asintió, cada decisión tuvo un precio. Pero nos despertó. Enfrentaron un último desafío, un amigo traicionó su confianza. Revelando detalles privados en redes. Atrayendo trolls. Lucharon legalmente. Ganando. Pero el daño emocional fue profundo. Alejandro se fortaleció, no más esconderse. La historia culminó en una boda simbólica en la playa de Barceloneta. Con Elena y amigos. No legal aún para ellos en ese momento. Pero un compromiso. Alejandro miró a Carlos, del temblor al calor eterno. Sin embargo, el despertar fue agridulce, pérdidas irrevocables. Lecciones duras. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su verdad sobre la unidad familiar? ¿O debería haber sacrificado su felicidad para evitar el dolor colectivo?